Diego Videla es empresario pyme. Diego, como siempre, gracias por venir. ¿Cómo están, Néstor? Bueno, a ver, ¿qué es necesario para que la Argentina crezca, ¿no? A partir incluso de la historia que tenemos en los últimos 100 años, por tomar una referencia reciente, ¿qué tenemos que tener en cuenta de eso para esta etapa que comienza? Mira, vos empezás mirando un país pujante, enorme a mediados del siglo XX y decís, ¿por qué Argentina no creció en casi 90 años? ¿Por qué Argentina no creció? Como crecieron países que estaban en esa época a la misma altura que la Argentina. Y vos decís, bueno, Argentina en esa mitad del siglo XX exportaba productos primarios porque había un mundo que había terminado una de las guerras más cruentas de la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial, y necesitaba alimentos más que nada. Necesitaba las materias primas, digamos. Toda Argentina exportaba y se convirtió en un país enormemente rico y con un enorme futuro. Pero ahí no hubo una transición de los productos primarios a la industrialización del país. Faltó ese paso. Perón lo quiso dar en su primer gobierno, como que quiso transformar, porque Perón generó una idea de lo que era el trabajo, que era una idea de los derechos del trabajador, de lo que tenía que hacer, de cómo era un país donde había que generar, donde había muchas diferencias y había que generar un país mejor, con mejor calidad de trabajo. Pero no supo cómo generar, si bien empezó con una industria incipiente, no pudo generarla. Después, lamentablemente, ya pasando un poco la mitad del siglo XX, Arturo Frondizi fue el que tuvo la idea de poner... O sea, de tener valor agregado, decís, desde el punto de vista industrial y la del trabajo para el desarrollo, digamos, desde ahí en la historia reciente, que Frondizi. Frondizi fue el que dijo, necesito energía, necesitamos petróleo. Era un avanzado, hizo contratos, en una época que se valoraba mucho lo nacional como él, porque un gran nacional, no nacionalista, era un gran defensor de la industria nacional, de lo nacional. Hizo contratos petroleros con bueno, eso fue también bien polémico, ¿no? Toda esa historia que se abrió a partir de aquello. ¿Te das cuenta? Lo hubieran dejado a Frondizi y hubiera traído inversión extranjera. Hoy seríamos productores de petróleo. Porque lo raro es que se haya perdido el autoabastecimiento, ¿no? O sea, durante la década del kirchnerismo eso se perdió. Durante la década del 90 se perdió muchas cosas. Se perdió en la obra pública, se perdió en la vía férrea, se privatizó y no se controló. Yo no estoy en contra de las privatizaciones, digo que no se controló, la privatización hay que controlarlas. Pero acá el gran ausente de esta... Vos decís, ¿qué pasó? Estuvieron todos presentes, todos estuvieron presentes, todos los sectores estuvieron presentes. Hay un solo sector que nunca fue privilegiado y que nunca fue atendido, la industria. Y los países industrializados, los grandes países, crecen con la industria. Bueno, a lo mejor es un poco tarde, sí, para hacer industrias pesadas es tarde, a lo mejor es un poco tarde para hacer industria, manejemos con los servicios. Bueno, pero hay industrias nuevas de este tiempo que no tienen que ver con el torno y la chimenea, que son industria y que me parece abren un gran desafío para este tiempo. Todo el tema informático, por ejemplo. Todo el software. Pero tenés una industria que es la que más fácil podés acceder, que es la agroindustria. Vos no podés seguir exportando granos sin industrializar, porque es lo que decimos siempre, no podemos exportar productos primarios e importar productos terminados. Tenemos que exportar productos terminados e importar productos primarios. Sí, bueno, o sea, es una locura haber importado en algún momento fideos de Italia, digamos, ¿no? Cuando tenemos la mayor producción de trigo. Bueno, está bien. O sea, tenemos que, me parece a mí, en lugar de exportar maíz, habría que exportar la pechuga del pollo. Exacto. La industria ha pedido diferencia de tipo de cambio que le permita la competitividad. La industria no lo pide más, no necesita un tipo de cambio alto. La industria necesita competitividad en otros rubros, necesita que se la privilegie, necesita que se quede en las provincias, necesita de las pymes, necesita de obra pública, necesita de una matriz energética nueva, de duplicar el parque energético. La industria necesita
necesita de mano de obra calificada, ¿Cuánta gente puede incorporar la industria al sector desde el punto de vista de la mano de obra, ¿no? Este trabajo para el desarrollo, ¿tenés un número de cuántos podrían, un porcentaje que podría ser incorporado? Puede aumentar lo mismo que aumentaron los servicios de estos últimos años. Los servicios, de verdad, está bien. Hoy no, la industria no es la principal generadora de trabajo, pero si vos querés trabajo sostenido, tiene que ser trabajo industrial. Si vos querés trabajo calificado, es trabajo industrial. Si vos querés movilidad social, es industria. Entonces, hoy la movilidad social, ¿quién la produjo? La política. Es inconcebible que en un país, en lugar de producirla a un sector productivo, la produzca un sector político. La política, sí, además que eso es corto, ¿no? Porque se termina la plata y se termina esa movilidad social. Los políticos fueron los que tiraron, que los políticos fueron los que tuvieron en los últimos años, con las dictaduras militares, con todo. ¿Quiénes eran los que producían, tenían acceso a la cultura? Eran los políticos. Vos decís, ¿dónde están los factores de la producción? No es la política. Ahora, ¿tenemos una burguesía industrial que responda a eso también? No, hoy no. Hay que generarla, porque no hay, porque cuando vos en la industria podías tener alguna oportunidad, no invertías en tener una mejor educación. Sí, es verdad, hubo. Nuestra industria es base inmigrante, los inmigrantes tuvieron todos hijos profesionales, eso fue una gran muy importante a principios del siglo XX, pero más allá de eso, sin industria, un país sin industria como motor del campo, como motor de la construcción, con una asociación de los servicios, porque no es decir acá... Pero además la industria lo que da es trabajo, y el trabajo es el gran movilizador de una sociedad. La industria... Sí, o sea, el trabajo entendido como levantarte a la mañana, ir a trabajar en un horario, salir, volver, tener condiciones dignas, vacaciones, beneficios sociales, te lo da el trabajo, y ese trabajo está ligado en gran medida a lo productivo industrial. El trabajo calificado es trabajo industrial. Y cuando vos tenés un trabajo calificado, tenés que irte al trabajo calificado. No, pero por eso te decía, porque la dirigencia política en más de una ocasión ha dicho, bueno, no tenemos industriales, están todos pensando en la especulación, en tener una prebenda con un crédito, en mejorar algún posicionamiento para exportar o para importar, y no esa proyección que quizás tuvieron aquellos inmigrantes de mediados de siglo que venían con la idea de producir, de trabajar, de tener un taller, una industria. Eso es un problema también, creo, ¿no? Y eso es algo que pasó en la industria también en el 80 y 90, donde hubo, sí, industriales prebendarios, la verdad que hubo, hoy hay menos porque obviamente tampoco está tan subsidiada la industria como tuvo en el 70, 80, 90, entonces realmente hubo industriales prebendarios que no contribuyeron a lo que estábamos diciendo nosotros, a tener una industria productiva, a tener una agroindustria, a tener una industria textil muy fuerte, a tener una industria siderúrgica, una industria metalúrgica, donde vos producís muchos bienes, y además producís bienes que podés exportar, te digo, en Rafaela se producen bienes que se exportan a Ferrari. Entonces decís, hay industriales muy importantes que no se tienen en cuenta. Entonces, si vos replicás esa matriz te digo, si vos podés producir repuestos y insumos para la industria de la marca más emblemáticas. Sí, pues son las cajas de cambio, son algunas piezas. Bueno, si vos producís eso, tenés que decir, qué suerte que tenemos argentinos de tener industriales tan importantes. Ahora, si vos me decís, sí, si vos prevendes y la gente dice, los industriales fueron prevendarios, los industriales fueron devaluacionistas, tal vez, puede ser, pero ahora no es así. Hay industria moderna, con gente nueva, con gente muy joven que tiene pymes, con gente que quiere crecer, con gente que quiere generar trabajo. Las pymes son generadoras de trabajo de por sí, y además las pymes son generadoras de trabajo en los lugares como son comunitarias o familiares, en los lugares que están, en las provincias, y eso va a hacer que las economías regionales, si vos industrializás las economías regionales, vas a tener provincias mucho más ricas. Veremos qué es lo que pasa. Como siempre digo, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Tras el corte tendremos a Ricardo Delgado para seguir hablando de la economía y de lo que viene en este tiempo.